Hola, ¿qué tal, Moisés? Gracias por Hola. aceptar la invitación a la entrevista. Moisés, cuéntanos un poco sobre tus inicios en psicoanálisis. Bueno, mira, me imagino que mi inicio primero Ujú. es mi padre, que era un marxista, un militante comunista, y tenía miedo de que un tío mío muy religioso judío vaya a influir en mí. Entonces me dio, cuando yo estaba en tercero y media, tendría unos 14 años, alerta mi tabú. Ahora, era una época en que, digamos, no había toda la cosa estalinista del antipsicoanálisis por parte de los comunistas y los marxistas, sino que, me imagino mi padre, como mucha gente de esa época, Blecher, un argentino que demos de ejemplo, él más o menos lo que quería era quitarme todas las tonterías religiosas que pudiera influir en mí, porque me daba una propina este tío para que vaya a la sinagoga. Ujú. Entonces, leí Totem y Tabú, bueno, la verdad es que acabó siendo fascinante. Dejé las ideas marxistas, la religión también, porque lo vi un poco parecido, y de alguna manera me llevó a leer algo más de Freud dentro de las posibilidades que tenía un chico de 15 y 16 años. Entonces, ya con la idea de mi tabú y esta cosa, acabó mi fascinación llevándome a estudiar, a pensar en estudiar medicina, que en esa época era el camino para el psicoanálisis, sin tener una clara idea de qué cosa era psicoanálisis, qué cosa era psicoterapia, qué cosa era Ujú. psicología. Claro. Total, empecé a entrar a estudiar medicina, y junto con otros amigos que acabaron analistas como Max Hernández, Alberto Péndola y otra gente, y en esa época habían conflictos políticos dentro de la universidad. Nosotros éramos activistas dentro de la cosa de renovación de los sistemas de estudio médicos, y logramos el cambio de la universidad. Ahora, en esa época, psiquiatría y psicología dentro de la facultad eran muy influidos por Honorio Delgado, una persona muy fenomenológica y, vamos a decir, de la escuela alemana, y trajimos para enseñar a la Facultad de Medicina a Seguín, que era jefe de un departamento de psiquiatría en el Hospital Obrero, ¿no? Que era el único departamento de psiquiatría dentro de un hospital general que había en esa época en el Perú. Honorio Delgado, salido, y entrado Carlos Alberto Seguín, que había estudiado medicina en Argentina y después había hecho psiquiatría y un poco de psicoanálisis en Colombia, tenía una escuela de psicoterapia psicodinámica en donde muchos de nosotros hicimos nuestros primeros pininos psicodinámicos. Entonces, mucha de la gente que después acabó como psicoanalistas estudiamos ahí, ¿no? Max Terige, Saúl Peña, Ujú. Péndola y varios otros. Y luego de que hicimos la psiquiatría psicodinámica, ¿no? Ujú. Se hizo un convenio con la Universidad de Londres y muchos de Mm. nosotros nos fuimos a Inglaterra. Entonces, en mi época coincidimos en Inglaterra, Saúl Peña, Más Hernández, Carlos Crisanto, Ujú. Gustavo Delgado, que era un psicólogo, ¿no? Y bueno, y junto con psiquiatría, poco a poco fuimos haciendo el entrenamiento psicoanalítico. Entonces, los primeros que hicimos el entrenamiento psicoanalítico, digamos, y le estoy hablando de mediados de los 60, era otro universo, por supuesto. Eh, eh, los primeros fueron Crisanto, Max y Saúl, que regresaron a los finales de los 60, principios de los 70. Yo me quedé y regresé a Lima en el 81, pero ellos fundaron aquí vamos a decir, los pininos de la sociedad eh, peruana de psicoanálisis. Ahora, Inglaterra en esa época era uno de los centros psicoanalíticos más importantes. Adam Inventani, que era presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, era justo
un profesor nuestro. Ujú. Entonces teníamos, ¿qué diríamos, no? Cierta palanca, ¿no? Entonces, en el 80 se fundó la Asociación Psicoanalítica Peruana, Max, Saúl y Crisanto. Yo regresé un poco después, y había un par de gente que se formó en Alemania, eh, Hilke Engelbrecht y César Rodríguez Rabalán, de Argentina, Péndola Morales, ¿no? y otra gente. Entonces regresaron, y de Venezuela, entonces justo coincidió entre los finales de los 70, principios de los 80, que regresaron como 14 gente de diversas partes del mundo, y inició el grupo de estudios primero y la sociedad psicoanalítica después. Ahora, yo fui el único que hizo un entrenamiento freudiano. Todos los demás Ujú. o eran kleinianos, ¿no? O del grupo más influido por Winnicott. Yo fui el único, me analicé con Joseph Sander, eh, me quedé un poco más y regresé en el 81 cuando ya la sociedad estaba más o menos consolidada, y Ujú. con un grupo de patrocinadores, dentro de los cuales estaba Willy Barangé, Claro. que hizo una tarea excelente. Entonces el grupo de patrocinio del Perú era un grupo muy bueno. Estaba Barangé, estaba Otto Kernberg, que Claro. estaba Leo Rangel, y Leo Vichy, ¿no? Un francés. Entonces, creo que era un grupo de primera línea. Parte de eso es lo que me animó a mí, a dejar Inglaterra, donde yo Mm. tenía una posición. Entonces, así es como empieza el grupo de estudios, primero, y la Sociedad eh, Peruana de Psicoanálisis. Bueno, ese es, digamos, cómo arranca la cosa. Te digo, ¿no? Con una influencia inglesa, había unos cuantos Muy de Inglaterra, marcadas. muy marcadas, pero también había uno, Jaime Lesos, que se formó en Venezuela, dos en Alemania, y un fenómeno interesante: varios se fueron a entrenar a Estados Unidos, pero los que se fueron a Estados Unidos nunca regresaron. Ujú. Como que la plata era ya más atractiva. Todos los que se fueron a Europa o Argentina acabamos regresando al Perú. Los que se fueron a Estados Unidos se quedaron por allá. Qué Ya. interesante el recorrido. Ahora, me Sí, quedé pensando, Moisés, volviendo a tu formación inicial, sí, mm, ¿consideras que hubo algún aprendizaje o alguna marca importante que siga teniendo una impronta en tu actual clínica, de tus primeras lecciones, de tu sí, primera formación? sí, mira. Eh, yo primero hice psiquiatría en Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, y ahí tuve dos grandes maestros, ¿ya? Hasta tres. Uno, Henry Ray, que era un psicoanalista kleiniano, digamos, muy influido por Herbert Rosenfeld, y tuve otro que era un psicoterapeuta psicodinámico, Hans Wolff. Después también estaba Glover, que había sido uno de los primeros discípulos de Freud, pero que renunció a la sociedad británica por los conflictos con Melanie Klein. Entonces, yo diría que a pesar de una influencia kleiniana como Henry Ray, más fui eh, seducido por lo tradicional freudiano. Luego, el asunto es que yo tengo una dislexia y me era muy difícil entender la jerga psicoanalítica, excepto un autor que sí entendía, que era Joseph Sanders. Entonces yo dije: este es el único que no entiendo, y a él cuando fui admitido a la sociedad psicoanalítica, le pedí mi análisis didáctico. Entonces, vamos a decir que pertenezco por filiación al grupo freudiano de la sociedad británica, ¿ya? Porque hay tres grupos: el intermedio, el freudiano y el kleiniano. Entonces, mi analista fue freudiano ortodoxo, discípulo ¿no? de Anna Freud. Entonces, yo diría que como mi analista fue
mi influencia fundamental. Pero por esas cosas del azar, entré a trabajar junto con la Tavistock, entré a trabajar a la Tavistock, pero también al sistema de prisiones inglesa. ¿Ya? Entonces, quedé muy interesado por toda la cosa forense, criminal y delictiva, y eso me llevó a aplicar y entrar a trabajar junto con la Tavistock a la Portman Clinic. Entonces, la Portman Clinic era una institución especializada en delincuencia y trastornos de la sexualidad. Ahora, en esa época eran perversiones, ya sabemos que todas estas cosas han cambiado. Entonces, ahí estaba Limentani, Mervyn Glasser, eh, estaba, digamos, alguna gente muy buena, Estela Weldon. Entonces, ellos fueron mis primeros contactos con el universo en esa época, ¿no? Parafilia, sexualidades marginales, problemas de identidad, que fue un tema que me acabó interesando y por la particularidad que tuve, maestros que eran en esa época, ¿no? Los que escribían más y los que eran más interesados en el tema, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, eso lleva ciertamente a lo que uno podría llamar toda la nomenclatura se ha cambiado, ¿no? Pero Claro. yo sigo con mis parámetros antiguos, ¿no? Trastornos severos de estructura de personalidad que luego podrían ser llamados trastornos narcisistas. Y eso es lo que siempre me ha interesado, ¿no? Entonces, si se trata de influencias en esa época, ¿no? Leía mi analista, Joseph Sandler, Limentani, Mervyn Glasser, ¿no? Son influencias grandes. También curioso, tuve algunos supervisores ucranianos que me dirigió, fue Betty Joseph, Mm. también tuve contacto con Hannah Segal, pero ¿cómo puedo ponerlo? O sea, los conceptos kleinianos me parecen interesantes. El único problema es que muchos de los kleinianos no saben qué hacer con ellos. Ya, entonces digo yo, ya, Claro. entonces yo hago uso de esos conceptos a mi propio estilo. Entonces soy un ecléctico, vamos a decir, que hace una sopa de todas las escuelas. Entonces, ya cuando regresé al Perú, bueno, me interesó los aspectos docentes y también he sido un burócrata, ¿no? También me ha interesado la parte administrativa, tanto de la sociedad peruana como de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de todas las cosas de educación psicoanalítica. Entonces, con Max nos encargaron en la Universidad Católica formar la maestría de Ujú. estudios teóricos en psicoanálisis, que creo que tuvo un desarrollo muy bueno. Entonces, fue intentar regresar a la universidad con los conceptos psicoanalíticos que habían sido abandonados y habían existido múltiples conflictos. Creo que lo logramos y la Universidad Católica tiene un muy buen departamento de posgrado de psicoanálisis en una escuela ¿no? Para maestría y hay un doctorado que creo que es muy bueno. Por supuesto, yo a estas alturas del partido ya hace años que estoy fuera de eso, ¿no? Excepto la ocasional vez que me invitan, pero básicamente ya Carla Mantilla, hay otra gente, otra generación, está Marcos Herrera, hay otra generación de gente y yo ya estoy, ¿no? Leyendo lo que otros escriben. Moisés, Sí, mencionaste hace un momento a Blecher, mencionaste sí, a los Baranger, a Willy sí, específicamente, sí, y yo quería preguntarte si consideras que el psicoanálisis argentino sí. tiene llegada en la actualidad acá al movimiento psicoanalítico peruano. Muchos de los originales analistas peruanos se formaron en Argentina. Alberto Péndola, recuerdo que se analizó con MOM, después estaba Morales,
Fernando Maestre, ¿no? Varios peruanos se quedaron en Argentina, otros regresaron y fueron muy influyentes. Péndola fue presidente de la sociedad, etcétera, y una gran influencia en la psicoterapia psicoanalítica, no fuera de la sociedad. Y después también se entrenó en Argentina María Paz de la Puente. Entonces, nosotros sí tenemos un frente. Digo, Willy Beranger fue uno de Ujú, los que venía aquí 2 veces al año por muchos años, y ciertamente fue uno de los pilares de la formación, ¿no? Ahora, te digo, junto con Kermer, tuvimos mucha suerte porque era una ensalada de muchos sabores interesantes. Pero yo por mucho tiempo iba regularmente y tengo muy buenos amigos eh, en Argentina, simplemente por mencionarte, quienes fueron una especie también de mentores, maestros, hermanos mayores, Néstor y Raquel Goldstein. ujú, Sé que no son santos de la devoción de todos, ¿no? ujú. Pero para mí fueron gente muy apreciada y querida, y hay una época en que ellos venían con frecuencia aquí, ¿no? Raskowski, a veces Blecher también vino al Perú. Recuerdo, ¿no? Varios de sus seminarios, conseguí todavía en esa época, en los 60. Entonces, sí, Argentina, el psicoanálisis argentino es influyente. Y yo tengo, por ejemplo, con Andrés Raskoski una gran amistad. Y antes de la pandemia siempre iba 1 o 2 veces a Buenos Aires, ¿no? No tan solo para, para, para comer no, mi bife, sino también me iba Asado. para conversar, sino para conversar con los amigos y asistir. He presentado muchas veces trabajos, tanto en APA como en ABEVA, como diversos sitios, no, mientras era alguien activo, ¿no? Entonces, sí, siempre ha habido una fuerte influencia, ¿no? Eh, que aquí se ha seguido, ¿no? Te digo, por la gente que se entrenó allá, Ujú, y yo personalmente por la amistad, ¿no? Con gente. También con Horacio tuve muy buena relación. Cuando Horacio fue presidente de la IPA, yo fui su vicepresidente, ujú, ¿no? Entonces, eh, y recuerdo que yo era presidente de la Sociedad Peruana, en el 88, algo así, y el invitado principal, para el primer Congreso Peruano de Psicoanálisis, fue Horacio Echegoy. ujú. No, también vino como invitada Raquel Goldstein. Entonces, sí, siempre hemos tenido ese intercambio, eh, que además ha consolidado una relación, digamos, después de todo, el que nos dio la independencia fue San Martín, ¿no? Así es que Claro. hay una vieja tradición libertaria, ¿no? Que nosotros tenemos. Y el análisis no es una excepción. Y te contaba que Seguín, que fue nuestro maestro antes del psicoanálisis, pero que nos inició, había estudiado medicina en Argentina, y también era alguien muy vinculado. O sea que en ese sentido estamos cerca de eso, ¿no? En cuanto al movimiento latinoamericano, ¿cómo es el Sí. movimiento psicoanalítico latinoamericano? ¿Qué reflexiones te suscita, Mira, Moisés? yo creo que estamos en un momento de cambio paradigmático del Mm, psicoanálisis en general. Eh, entonces, yo tengo esta particularidad. Yo estuve cerca, por los motivos administrativos y burocráticos, era miembro del Consejo de la IPA y era vicepresidente, cuando empezó la cosa del análisis condensado, por decirlo ujú, así. Yo te hago una confesión, ¿ya? En una dimensión yo soy un innovador y un revolucionario.
Y en otra dimensión, eh, soy ciertamente más pegado a ciertas tradiciones psicoanalíticas. Entonces, yo he visto, digamos, que el análisis de América Latina ha sido uno de los que ha empujado más, por ejemplo, disminuir el número de sesiones, hacer el análisis condensado, análisis a distancia, y todas esas cosas que en una parte de mi cabeza yo digo que es parte hacia donde va el mundo, ¿no? Mm, Y claro. la pandemia lo único que ha hecho es acelerar procesos que de todas maneras se veían. Y sin embargo, digamos, por eso la palabrita mágica es ambivalencia, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí en mi corazón, ¿ya? Yo he tenido, ¿no? Psicoterapia 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana, he estado en grupos y he tenido el análisis tradicional 5 veces a la semana. Yo no te puedo decir si es que mejor o peor, pero sí digo que en mi experiencia, mi experiencia, quizás eso dependerá de mí, no sé, de hacer un análisis 5 veces a la semana, es una experiencia de otro tipo, que la psicoterapia de 2 o 3 veces por semana. Ahora, tú puedes tener un insight maravilloso, te das cuenta tomándote una cerveza con un amigo, Mm, que no vas a poder tener a lo mejor en 5 años de psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Te acepto eso. ujú, Cada uno, digo, cada uno habla como fue la fiesta, ¿no es cierto? Y yo digo, a lo mejor hay sitio para todos, a lo mejor hay sitio para, y cada quien tendrá que encontrar su propio camino, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me da la impresión que América Latina ha encontrado también cierto tipo de nicho, que es toda la cosa social, ¿no es mm, cierto? Digamos, te pongo un gran nombre por delante, mi nombre, gran amigo Marcelo Viñar, por decirlo, ¿no es cierto? O Blecher, que hablábamos antes. Entonces, hay una rama de los aspectos sociales y humanos del psicoanálisis que creo que el psicoanálisis latinoamericano ha hecho, está haciendo y puede seguir haciendo grandes aportes. En el Perú ciertamente está Max Hernández, algunos de nosotros hemos trabajado aspectos de historia, qué sé yo. Entonces, yo sí creo que no, América Latina, aparte de la dimensión clínica, yo soy uno de esos que cree que lo clínico es un aspecto del psicoanálisis, pero eh, también a mí me han interesado mucho los aspectos, vamos a decir, entre comillas, sociales y sociales. políticos, ¿no es cierto? Históricos, ¿no? Hemos trabajado historia. Entonces, yo sí creo que eso es un aporte particular que el psicoanálisis latinoamericano ha contribuido, ¿no? La gente de México, Santa María, Federer, te digo, ¿no? Por ponerle algunos ejemplos. Eh, y algunos de los latinoamericanos dentro de la clínica que han introducido el psicoanálisis latinoamericano al mundo, como Otto Kernberg, un chileno que ciertamente, ¿no es cierto?, ha hecho una contribución muy especial, Mate Blanco. Entonces, sí, el psicoanálisis latinoamericano ha hecho contribuciones riquísimas desde el mundo, ¿no? Ujú, Será Mate Blanco y, y, y Kermer como ejemplo, pero ciertamente, ¿no? Hay Raskowski, por poner un ejemplo argentino, ¿no? Y a mí me gusta Flavio Herman de Brasil, ¿no? Que ha hecho contribuciones interesantísimas. No sé si se han reconocido todo lo que se debiera, ¿no? Nosek, contribuciones clínicas y sociales también de San Pablo. Entonces, hay gente que, ¿no? Ha hecho contribuciones importantes y que, aparte de las contribuciones que han
seguido para el mundo, está las particularidades latinoamericanas y el estilo psicoanalítico latinoamericano. Hay cambios que sin embargo uno tiene que empezar a reconocer, ¿no? Yo te voy a decir, cuando yo empecé, yo recuerdo en Inglaterra, la edad mínima para aplicar era 25 y la edad máxima era 45. Si tú tenías menos no podías aplicar, pero más de 45 no podías aplicar. Y si tú tenías más de 60 ya no podías ser didacta. Entonces, lo que te quiero decir es que claro, pues cambios brutales, eso ya no se considera. Antes tú a los 70 años ya no podías seguir analizando si eras didacta. Entonces, han habido modificaciones estructurales y políticas, o antes tú no podías hacer, por poner una cosa, ¿no? Antes tú, no hace mucho, antes tú no podías ser un psicoanalista, no se te aceptaba, ni siquiera ser, digamos, en las escuelas de psicoterapia, si es que tú eras homosexual o si es que tenías alguna cosa, ¿no es cierto? Vamos a decir, en relación a tu visión de género o de Ujú. identidad. Eh, Recién el psicoanálisis oficialmente de acepto homosexuales desde el 2014. Lo que le quiero decir es que desde un punto de vista, digamos, de progreso social, hemos sido organizaciones tremendamente conservadoras, ¿no? Mm. Y los cambios se han producido no por un debate interno, sino se han producido por obligaciones legales. Entonces, ¿qué está pasando? Antes, en mi época, la sociedad peruana, por ejemplo, empieza, los 14 primeros habían 13 hombres y una mujer, pero actualmente 80% y más de los candidatos son mujeres. Entonces, no puedo yo negar que eso tiene que producir un cambio en cómo van a ser las estructuras, ¿no? Te digo para bien o para mal, pero simplemente va a ser diferente. Y nos toca, creo, la responsabilidad de saber, ¿no? Cómo va a ser esa diferencia, Claro. en que los hombres son la excepción, que se transforma en un oficio básicamente femenino. Ahora, esto tiene otras repercusiones, ¿no es cierto? Por primera vez en la historia del psicoanálisis, después de más de 100 años, una mujer es presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Harriet Wolf, pero también algo quiere decir eso. Sin duda, sin duda. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que son políticas y sociales, pero que nosotros tenemos que darle una comprensión psicodinámica, psicoanalítica, ¿ya? Y no sé si lo estamos haciendo, ¿ya? Eh, entonces, creo que hay una serie de tareas pendientes. Ahora, el hecho es que cada psicoterapeuta, cada psicodinámico, cada, ¿no? Pensador psicoanalítico, tienes, la gran mayoría tiene una chamba que se llama clínica. Claro. Tú eres un trabajador, ¿no es cierto?, clínico y a eso te dedicas y no tienes por qué pensar en otras cosas. Pero toda profesión, todo oficio, toda disciplina necesita un grupo de gente que además de su trabajo piense en las estructuras profundas de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, si es que tú eres hasta tenista, habrá unos cuantos que Ujú. tendrán que dedicarse cuál es la trayectoria de la bola y cuál es la mejor raqueta que tienes Mm. que usar. Las raquetas también han cambiado y cosas así. Entonces, yo creo que el psicoanálisis también tiene que haber gente en todas las disciplinas psicodinámicas, ¿no es cierto?, que piensen un poco cuáles son las estructuras sociales, políticas, cuáles son los cambios, ¿no?, que están ocurriendo o que van a ocurrir, un poco sin pasar un juicio. Está mal, está bien, Mm. no sé, ¿no es cierto? Pero ¿qué significan estos cambios? Eso sí, me parece que es una tarea que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ya le tocará a otros. Yo he escrito algunas cosas sobre eso, pero digamos, yo tengo un pensamiento eh, de los 60s y 70s, ¿no? Ya a otros les toca ver cómo están las cosas en estos momentos, ¿no? Hay cambio, por ejemplo, tú sabes ahora, si antes a los 45 ya no podías aplicar para
un entrenamiento. Ahora la mayoría de gente piensa en su entrenamiento en la época en que antes ya no podía ni siquiera ser didáctico, cosas de Mm, esas. Entonces, ha habido cambios, yo no digo que sea para bien o para mal, simplemente hay cambios de gran dimensión que tiene uno que evaluarlos adecuadamente y no sé si se está haciendo, ¿no? Ese es ¿no? Lo que digo, mis jóvenes colegas, oye, ya pónganse las pilas, ¿no? mm, Vean qué es lo ¿no? ¿Qué es lo que nos hace esto pensar? Nosotros, por ejemplo, todos los cambios de la sexualidad, en términos de pansexualidad o no binario, ya, dentro del psicoanálisis mismo hay serias discrepancias. Entonces, yo creo que nosotros dejamos que la política y que la ley decida por nosotros quiénes entran o quiénes entran a las formaciones. Yo creo que tenemos una responsabilidad de ver, ¿no? Por lo menos ponerla a la discusión, ¿no? Quienes mm, piensan así, quienes piensan así, ¿no es cierto? Las discusiones que existían en los 80s y 90s entre Isaac, por ejemplo, y Socarides, ¿no? Uno puede decir, bueno, Socarides es medio, ¿no? anticuado y qué sé yo, ya, pero no nos vamos a asustar porque alguien esté equivocado, ¿no? ujú. Tenemos que mirar de qué se trata, ¿no? Y creo que esa es una tarea que nos está pendiente. Muchas gracias, Moisés, por tan profundas reflexiones y sobre todo por este último llamado a la acción, cuando hay tanto pan por rebanar, sobre todo, ¿no? Muchas No, gracias por hacerme pensar.